Muy bien, felices Pascuas, decimos en esta fecha. Felices Pascuas. Dios le bendiga inmensamente. Esto de las Pascuas, tan semejante a cuando la cristiandad celebra el nacimiento del Señor. No sabemos que en ese día no nació el Señor. Y a veces me da la sensación como que llega una fecha así y uno dice, bueno, ha nacido el Señor. Y sí, hace 2000 años. Sí, y ha nacido. O llega una fecha como esta y decimos, ha resucitado el Señor. Casi como si el Señor resucitó ahora. No, 1900 y pico de años. Resucitó para que uno viva de otra manera, no esperando al año siguiente a celebrar una Pascua, sino que ha resucitado el Señor para todos nosotros que le hemos conocido desde el momento que nos convertimos. Él ha resucitado en nosotros. Amén. ¿Sabe? Cuando uno habla de la Pascua, vamos a silenciar los celulares si podemos. Gracias. Cuando uno ve la Pascua en Éxodo, lo que significaba un pueblo que estuvo cautivo en esclavitud 430 años, algo que comenzó como una gran bendición porque no había alimentos donde ellos estaban. José fue llevado cautivo, terminó en Egipto, fue reconocido en Egipto, fueron sus hermanos, su padre, se alimentaron. Pero allí luego algo que comenzó también, estuvieron 430 años siendo esclavos. Fue un tiempo muy pero muy difícil. Dios manda a alguien que los iba a sacar de la esclavitud. Fue Moisés. Va Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Luego las plagas, viene una plaga, la segunda, la tercera, hasta que llega la última. Y Faraón, que no quería dejar salir al pueblo a adorar a Dios, porque decía, estos se van a mandar a mudar de acá, y estaban los ciertos, se iban a ir. Eran llamados a la libertad. Diga conmigo, eran llamados a la libertad. Nada más lindo, la libertad. Y cuando llega el momento de esa libertad tan deseada, después de tanta resistencia de Faraón, viene la última plaga, y la última plaga era que moría todo primogénito de animales y de seres humanos. Y llega la orden que apremiaba, y la orden de Dios es que todos tenían que marcar con sangre, con ese cordero que iban a comer esa última noche, con legumbres, con hierbas amargas, el cordero sin defecto, pero tenían que marcar con sangre el dintel de la puerta y aún en el costado. Era todo marcado con sangre para que cuando pasara el ángel por ahí, al ver la sangre, siguiera de largo y ningún primogénito tenía que morir ahí, no moría. Ahí no había algo, ninguno se le ocurría decir, no, yo no siento pintar el dintel sin sangre, me da impresión. Yo no lo siento, Moisés, yo no lo siento. Si no lo sentía mi amigo, sabe cómo pasaba el ángel por ahí y no quedaba nada. El primogénito moría. Animales o algún ser humano. Nadie dijo, no lo sentía. Apremiaba. Esto de los sentires a veces es tan relativo, ¿no? Y efectivamente pasó el ángel y murieron los primogénitos de los egipcios, de animales, de los seres humanos. De tal manera que Faraón dijo, váyanse de este lugar urgente, no los queremos ver más, váyanse, pero antes de irse bendíganme. Mire el grado de locura de Faraón. Y eso ocurrió, pero antes de irse
dice que tuvieron el favor de Dios y fueron a pedirle bienes, le fueron a pedir dinero, oro, alhajas, lo que tenían, y los egipcios querían que los hebreos se vayan de cualquier manera, le daban todo, tomá, una cadenita, lo que venga, tomá, se los daban, se llevaron todos. Váyanse, lleven las ovejas, lleven las vacas, vayan a hacer el sacrificio. Y todos sabemos que después que salieron, ellos dijeron, pero qué locura hemos hecho, ¿cómo dejamos ir a los hebreos? Y los fueron a buscar. Todos sabemos cómo terminó eso, con el Mar Rojo que se abre, los hebreos que pasan, los egipcios que mueren en el intento y quedan libres. Y ahí el Señor les dijo, de por vida van a hacer esto y vamos a celebrar estas Pascuas, que fue el tiempo que ustedes quedaron libres. Es la libertad deseada. Eso se tipifica lo que era la libertad de los hebreos de la tierra de los egipcios, se tipifica con la libertad nuestra. Nosotros el día que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, no sé si alguno no lo hizo y por inercia cayó en alguna iglesia evangélica, bueno, no, uno tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y es ahí donde uno pasa de la esclavitud a la libertad. Y hay un paralelismo con lo que fue aquella Pascua, que los judíos la celebran de otra manera. Los judíos están esperando todavía al Mesías. Ellos celebran la Pascua, salieron de la esclavitud de la tierra de los egipcios y están esperando la venida del Mesías. Nosotros ya celebramos la Pascua acorde a las Escrituras porque el Mesías vino hace 2000 años y Él nació en un pesebre y se crió y todos conocemos cómo fue la vida del Señor. Y llegó la Pascua cuando el Señor tenía cerca de 33 años, el tiempo que Él había de ser entregado, su hora había llegado y se juntaban todos a celebrar la Pascua como lo venían haciendo siempre. Solamente unos poquitos, los seguidores de Jesús, que todavía estaban muy confundidos, no entendían lo que estaba pasando, aun cuando el Señor lo había anunciado, había llegado el día de la Pascua y estaban todos celebrando y no se sabía qué, pero bueno, morían los malhechores y recuerden que siempre el gobernador decía, le vamos a entregar a alguno, ¿quién quiere que quede libre? Y el Señor, que estaba la opción de que Él quede libre, no quedó libre porque Él no había de quedar libre, justamente porque Él venía no a tener la libertad según el mundo la entendía, según la cárcel, según lo que había ocurrido con los egipcios, sino que Él venía justamente a ofrecer su vida en representación de aquel cordero que había comido el pueblo hacía tantos años atrás, cuando fueron libres de la tierra de los egipcios y fueron marcados el dintel de las puertas y las columnas con la sangre. Ahora era la sangre del Cordero de Dios el que iba a ser sacrificado y era el que iba a dar su vida con un objetivo. Yo ya les decía recién, cuando uno recibe al Señor queda libre de sus pecados. Yo recuerdo perfectamente cuando al Señor le pedí perdón por mis pecados. Y sí, Señor, yo te ruego perdón por mis pecados. Tendría que hacerte una lista. Señor, pero ¿qué lista te voy a hacer si los conoces todos? Te pido perdón. Y todos quedamos compungidos porque nos tocó el Señor. Cuando llegó el tiempo de Jesús y Él mismo fue crucificado, hermanos, había una gran confusión entre sus seguidores. Hoy podemos ver películas, leemos Conociendo el Diario del Lunes. Conociendo el Diario del Lunes, para todo el mundo le resulta fácil, pero ¿sabe lo que fue para los discípulos ver a Jesús crucificado? Para María
resultó muy difícil, aun cuando ella tenía cantidad de palabras que le habían dado. Y dice las Escrituras que tanto José como María las atesoraban en su corazón. Acuérdense cuando Jesús fue presentado en el 8º día y aquel hombre le dijo, una espada traspasará tu corazón, ¿no? Diciendo, vas a sufrir porque tu hijo va a padecer. Y había profecía tras profecía, y María no era ninguna incauta. Conocían también las Escrituras, tenían los profetas que anunciaban cómo iba a ser el Señor, Isaías 53, etcétera, etcétera, acerca de los padecimientos de Él. Hermano, era por donde uno lo ve, era notorio. Sin embargo, vuelvo a decir, con el diario del día lunes, para todo resulta muy fácil. Llegó el día de la crucifixión del Señor y ya la Pascua, los judíos decían, esto está maravilloso, celebramos que el Señor nos rescató de la tierra de los egipcios, pero había otra Pascua que se venía, el Cordero que fue sacrificado. Y para nosotros los cristianos, que toma otro color, toma otra dimensión, porque llegó la Pascua, el Cordero fue crucificado y todo lo que aconteció, todo lo que ocurrió, cuando lo llevaron al sepulcro, las mujeres lo van a buscar, no lo encuentran. El ángel que le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pedro que va corriendo y encuentra el lienzo en aquel lugar y que era todo que se escapaba de las manos porque no recordaban, no podían recordar, no querían recordar lo que Jesús les había enseñado. Hermanos, la Pascua que para nosotros, y algunos decimos felices Pascuas, algunos dicen felices Pascuas de resurrección. Claro, tal vez salvando las distancias entre lo que fue la liberación de la esclavitud con la Pascua de la resurrección, lo que para nosotros los cristianos tomó otra dimensión. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero es que resucitó al 3er día. Y es lo que dio un cambio, no porque, hoy resucitó el Señor, sí, vuelvo a decirle, resucitó hace 1900 y pico de años. Y van a seguir pasando y van a decir, resucitó. Y para nosotros podemos decir y vamos a decir, para nosotros resucitó el mismo día que nosotros nos entregamos al Señor y le pedimos perdón también por nuestros pecados. Porque ha comenzado a tener una dimensión distinta en la cristiandad, para no entrar en esa religiosidad con la que a veces entran las iglesias, es la religiosidad. No, fuera de toda religiosidad. Vivimos los 365 días del año sabiendo que Él resucitó y vivimos como que Él resucitó, como que Él vendrá. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? Que venga el año que viene para celebrar a fin de año, de este año, hoy el nacimiento del Señor, el día 25 de diciembre. No, el próximo abril del año que viene. No, la próxima Pascua. No, el Señor ya vino, el Señor murió, el Señor resucitó, el Señor nos compró, el Señor nos redimió, es comprar. Justamente ¿para qué? Para que ahora tengamos otra visión distinta en cuanto a la venida del Señor. La iglesia lo que está esperando ahora es la venida del Señor. Es la venida, que Él vendrá, porque está anunciado claramente en las Escrituras. Él vendrá en nube de gloria a buscar a la iglesia, a buscar a su amada, a buscar a su esposa. La iglesia con una expectativa distinta, esperando, Él vendrá y será la última gran aparición del Señor. ¿Por qué? Porque Él vendrá. Y hermanos, después de esto ya queda todo en las manos del Señor, porque ya nos iremos con Él y el Señor se encargará de todo lo que quede acá. Pero en esos tiempos va a haber gente que va a querer clamar a Dios, que va a querer buscar a Dios y no le va a hallar, no le va a encontrar. Este es el tiempo que está viviendo la iglesia del Señor, que tiene
que despabilarse, tiene que estar bien despabilada, sabiendo que Él vendrá. Que Él vendrá. Cuando los discípulos, el ángel le habla a los discípulos, y después que el Señor estuvo 40 días, después de resucitado, con los discípulos y enseñándoles y hablándoles y guiándoles, y les dijo: vayan a Jerusalén ahora. No me olvido más, dice: toda potestad me fue dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. Y el Señor ascendió a la gloria del Padre. Y se quedaron mirando, como te hubieras quedado mirando vos y yo. Señor, te vas. Y se apareció un ángel y dice: ¿qué están mirando para arriba? Ya está. Ahora, espérenlo, porque ahora vendrá el Señor a buscar a la iglesia. ¿Saben? Los cristianos de aquel entonces, el Señor, el Señor cuando aclaró tantas cosas, todo aclaró, pero cuando Él decía que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, es maravilloso. Es una de las revelaciones que el Señor ha dado, porque los cristianos de aquel entonces esperaban la inminente venida del Señor. Inminente. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban esperándole. Es más, hay cartas de los apóstoles donde alguno decía: bueno, yo tal vez no le veré, pero habrá otra generación que sí verá la venida del Señor. Y vivían como esperando la venida del Señor inminente. ¿Vivimos esperando la venida del Señor como inminente? A veces estamos enredados en chiquilinadas, en cosas. Y estamos enredados, y estamos enredados, y estamos enredados, y estamos enredados. La calecita, como cuando éramos nosotros chicos, y el que pasaba la sortija que movía así, el chico que le agarraba la sortija, ¡ay, le agarré la sortija! Y era así. Es la inminente venida del Señor. Y pasaron los años. ¿Qué será, que el Señor se olvidó? ¿O será lo que dice el apóstol cuando dice: el Señor es paciente porque quiere que ninguno se pierda? Es uno de los textos más preciosos, que habla de la misericordia de Dios, que habla del amor de Dios, que habla de la ternura de Dios, que habla de la espectacularidad de Dios, que demuestra el corazón del Señor. Y hay un texto que quiero leer que está con ustedes, que está en Pedro, en el capítulo 2, versículo 25. Ángel, por favor. Primera de Pedro 2, 25. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas del Señor? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No vieron ustedes cuando hay cosas que tocan las emociones? Había una foto por ahí en las redes sociales que mostraban, dice: el Señor te carga en sus brazos, y se mostraban en la arena que había 2 pisadas de una persona que iba pisando, y después mostraron otra imagen que mostraban al Señor llevando a una persona cargada, y mostraban solo las pisadas del Señor. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas del Señor? ¿Seguro? ¿No se va a apresurar a levantar la mano? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No había pecado en Jesús, ustedes ya no tienen duda en cuanto a esto. Era santo, no se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como oveja
descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Coincide con todo esto o no? Amén. Todo texto, si uno no lee el contexto, parece un gran pretexto. ¿Me sigue? Si yo leo un texto como el que leí y no leo el que está antes, puede haber un gran pretexto. Por eso yo los invito a unos versículos más atrás, donde dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice, los versículos anteriores al que leímos, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, decía Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque decían que algunos de los judíos eran malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Y acá encontramos lo que muchas veces uno dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ahí comienza donde leímos al principio. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y ahí les volví a preguntar recién, ¿queremos seguir las pisadas del Señor? Mire que el Señor fue abofetado aún injustamente. Dice que padeció injustamente. Y decía el apóstol, es que es esto ser cristianos. Es esto. Esto es parte de la cristiandad, que no la podemos sacar, que no debemos, porque es. Ahora cada vez es menos, pero hace muchos años atrás, 40, 50, 60 años atrás, más yo lo escuchaba, no había nacido, ser cristianos en aquella época era burlona, era una burla de la gente. Así que ustedes de una secta. Imagínense en la época en que ciudades como las nuestras había una iglesia, en otras no había ninguna. Había una primera iglesia en nuestra ciudad, Mar del Plata, y olvídense en Coronel Vidal, en Balcarce no, ninguna, en Necochea no, ninguna. Cuando hubo una segunda iglesia, una tercera iglesia, a los cristianos de aquel entonces que pagaron un derecho de piso altísimo. ¿Y usted a qué iglesia va? No, yo voy a aquella que está en aquel lugar. Ah, una secta. No, eran escupidos, eran aislados, no los tomaban en puestos de trabajo. Era difícil la cristiandad. Hoy nosotros hablamos con un porcentaje muy elevado de cristianos, iglesias abiertas, títulos grandes, un montón de años que pasaron, cantidad de radios, canales. Ya es algo común. Pero aún así todo, cuando viene una fecha como esta, además
de darnos cuenta que la Navidad es algo, que la Pascua es algo más que el huevito de chocolate. Si quiere, hágalo como un regalito, lo hacemos a los chicos, mirá, le explicamos lo que es la Pascua, si quiere. No me voy a enrollar con eso, se dará cuenta que no me voy a meter en su casa ni en su cocina. No hace a la cuestión. Lo que sí hace a la cuestión, y a mí me alarma, es, resucitó el Señor, hermano, resucitó el Señor. ¿De verdad estamos diciendo resucitó el Señor todos los años? Felices Pascuas, sí. Celebramos que Él resucitó hace casi 2000 años y que ha resucitado en nuestra vida del momento que nos hemos convertido. Que esto mismo que Pedro dice, decimos, lo hacemos carne. Lo hacemos carne. Pablo habla del rey, dice, hermano, al que gobierna, bendigamos al que gobierna. Dice Pedro, bendecimos a los que gobiernan, que van a gobernar para poner preso a los malhechores, y a los que hacen bien las cosas se los van a ponderar. Y alguno hasta puede decir, che, mirá que hay unas corrupciones en los últimos gobiernos de todos los países del mundo. Espeluznante. No nos toca a nosotros. A nosotros nos toca con todo lo que nos pesan las malas decisiones, las malas gobernaciones, las malas economías, las inflaciones que estamos hartos. Nos toca mirar un poquito más arriba y esperar la venida del Señor y hermano, que el Señor nos ayude. A orar por las autoridades. ¿Cómo nos cuesta, no? Cada vez más. Y no me voy a meter en esa línea, pero lo que estaba diciendo Pedro hablaba hasta porque había esclavos, ya no hay esclavos, gracias a Dios. Le decía, sujétense a sus amos, amen a sus amos. Y te toca un patrón que es malo, bueno, bendecilo, trabajá bien para él. Eso era lo que marcaba la diferencia. Y ahí es cuando relataba lo que leía al principio. Sigamos las pisadas de Cristo. Que es cuando nos van a bofetear, cuando nos van a calumniar, cuando van a decir cosas feas de tu vida, de la mía, de la vida del otro. Bueno, esto es lo que viene. Pero la iglesia, aún con todos esos sacudones que hay, porque cuando uno ve lo que ocurría en la Pascua en aquellos años en Egipto, también había sacudones. Imagínense que el Mar Rojo se había abierto, ellos habían pasado, los carros de los egipcios quedaron atorados ahí, murieron. Sin embargo, pasaron aquel Mar Rojo, les faltó agua y comenzaron las quejas. Señor! ¡Nos falta agua! ¿Para qué nos sacaste de ahí, Moisés? ¿Por qué no nos quedamos en la tierra de los egipcios? Si había comida, había bebida, había lugar para sepultarnos. Recién los habían sacado de la esclavitud. Es como si nosotros nos convertimos al Señor, recibimos al Señor, somos libres de nuestros pecados. ¡Ey, Señor, pero cómo extraño todo aquello! ¿Para qué me sacaste, Señor? Yo no sabía que perdía todo aquello. ¿No vieron cuando hay cambios rotundos? Y a veces hay cambios rotundos en conductas, que las conductas es parte de nuestra vida, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando había personas que tenían serios problemas con vicios, con pecados groseros y todos los demás, hermanos, uno ve los testimonios que habían hace tantos años. Yo recuerdo un avivamiento muy grande que hubo en Inglaterra en el siglo anterior, en 1800 y pico, un avivamiento tremendo que los bares, que eran los lugares donde obviamente se vendía el licor y todos los demás, tuvieron que cerrar porque las conversiones eran tan masivas que la gente dejó de ir a aquellos lugares. Los famosos cabaret, donde estaban las mujeres prostitutas, donde estaba el alcohol, donde se cerraban porque la gente se convertía. Las prostitutas se convertían. ¡Wow!
Y uno ahí ve lo que son las buenas noticias cuando uno habla del Evangelio. Las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. La buena noticia que tenemos desde que nos convertimos es que un día el Señor resucitó para que vivamos de esta manera, que la alegría que experimentaban los apóstoles y los seguidores de Jesús, aquellos 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que tenían? ¡Alegría! ¿Qué era lo que tenían? ¡Gozo! ¿Qué era lo que tenían? ¡Felicidad! ¿Qué era lo que tenían? Un inmenso favor de Dios, un regalo de Dios. Esto es lo que tiene que verse en nuestros rostros. La alegría, que es verdad, vivimos el día a día, trabajamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, cortás el pasto en tu casa, tenés que pintar, pintás, tenés que hacer algo, lo haces, tenés que hacer un trámite, lo vas a hacer, te van a seguir llegando las boletas y las vas a tener que ir a pagar y así sucesivamente. Pero ¿sabe cómo tenemos que ir? Sabiendo que el Señor un día vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Ahí como ese chiquito, ven, estaba corriendo y lo veía que el padre venía y que lo venía a agarrar. Y lo venía y el padre llegó y lo agarró. Bueno, un día vendrá el Padre y nos vendrá a buscar a nosotros. Nos va a venir a buscar. Nos va a venir a buscar. Que estemos como Él quiere. En la venida del Señor habrá vírgenes sensatas y habrá vírgenes insensatas. Habrá quien tiene aceite en la lámpara y quien no tiene aceite ni para prender la mecha. Bueno, que el Señor despabile la iglesia para que tengamos aceite en la lámpara. Porque sabe, el aceite que vamos a tener cada uno en la lámpara no va a servir para darle al vecino. No va a servir. Porque aun cuando vos creas que tenés mucho aceite, no te va a servir para darme un poquito. Me vas a decir, si yo te doy, no me va a alcanzar, porque va a venir el Señor y se me va a quedar aceite. Anda a comprar, y yo voy a ir a comprar aceite, y el Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Una iglesia con aceite. El aceite tipifica al Espíritu Santo que lo tenemos. Yo el otro día mencionaba, uno habla del sello del Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Es el sello de esa boleta cuando vamos al banco y dice pagada. Y después nos llaman de DEA y dice, no pagó la boleta. Y dice, no, mira, acá está el sello. Ah, tiene razón. El sello del Espíritu Santo que no nos lo quita nadie cuando está. Pero uno debe anhelar también el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, que son cosas distintas. Proceden de la misma persona, sí, pero queremos más. Los dos, y me dice, che, yo, como si no recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿soy salvo? Totalmente, claro. ¿Tengo aceite en la lámpara? Claro. Pero le voy a confesar algo. Yo quiero más del Señor. Yo quiero más. Todo lo que el Señor tenga para la iglesia, yo lo quiero. ¿Qué era lo que le pasaba a los apóstoles? Con achaques, pero estoy esperando en el Señor. Con achaques, pero quiero más del Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que le dio a la iglesia de antaño, lo tiene para la iglesia del presente y lo tiene para la iglesia del futuro. Hasta que Él venga. Y cuando viene, pero todo esto que Pedro le decía a los hermanos, y es para nosotros.
es para nosotros. ¿Sabe? Yo medité mucho. Creo que, y ojalá por lo menos a mí, esto que le digo lo pueda poner en práctica. A veces estamos todos tan enojados. Estamos enojados con todas las malas políticas. ¿No le pasa? De un gobierno, del otro, y del otro. Y uno dice, estamos hartos. ¿No será que llegó el momento de sacarnos ese chip, sabiendo que no podemos esperar nada, hermanos, de quien no tiene temor de Dios? No espere nada de quien no tiene temor de Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué? Usted sabe que uno de los países más potencias del mundo son los países, algunos de ellos europeos. Inglaterra es una potencia, Alemania es una potencia, Holanda es una potencia. Fueron países que en tiempos de avivamiento, de mover de Dios, el Espíritu Santo se movía de una manera notoria. En muchos de esos lugares, en esos países puntualmente que yo les he nombrado, sobre todo Holanda e Inglaterra, donde se movía el Espíritu Santo, hermanos, se volvieron países totalmente materialistas. Y uno ve economías fuertes, economías sostenidas, monedas fuertes, pero vidas espirituales apagadas. ¿Qué quedó de aquellos fuegos que hubo en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XIX? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo eso? Entonces algunos pegan lo económico con lo espiritual. Y no hay que pegar lo económico con lo espiritual, porque les hablo de países que son potencia, de económicas, y en lo espiritual se han apagado. ¿Saben por qué, en mi modesto punto de vista? Porque no se ha ubicado a Dios en el lugar que tenían que ubicarlo, y había que darse cuenta que lo espiritual está por encima de todo lo demás. Si quiere del ejemplo de José, si quiere del ejemplo de Daniel, cuando estuvieron en el gobierno, fueron tiempos, mis hermanos. Fueron esos tiempos que Dios preparó para el pueblo de Dios, puntuales. No espere grandes transformaciones. Yo quiero esperar grandes transformaciones en lo espiritual, que nuestros vecinos se conviertan, que el vecino del otro lugar se convierta, que la gente esté haciendo entre a borbotones en las iglesias para buscar a Dios, no para buscar soluciones económicas, no para buscar soluciones para los gobiernos. La iglesia tiene que orar por los gobiernos, que los bendiga, para que los conozcan a Él, para que los transforme. Mi punto de vista. Lo demás, no perdamos mucho tiempo. Elevemos la mirada. Los gobiernos y los gobernantes no están esperando la venida del Señor, hermanos. No están esperando la segunda venida del Señor. Traiga a los 10 presidentes más importantes del mundo y pregúntele qué es lo que ustedes están esperando como inminentes. Y uno le va a decir, y que aquel gobierno de Medio Oriente caiga porque nos interesa el petróleo, nos interesa el litio de Latinoamérica, nos interesa el petróleo de Latinoamérica, nos interesa el oro, nos interesa el cobre, nos interesa esto de Latinoamérica, nos interesa el agua. Va a llegar el momento que va a decir, nos interesa el agua. Pero nadie le va a decir, nos interesa y estamos esperando la venida del Señor. Cuando uno dice, felices Pascuas, el Señor ha resucitado. Sí, ha resucitado. Felices Pascuas, el Señor ha resucitado. Pero esperemos la segunda venida del Señor. Con ansias, con ganas. El lunes tuvimos una reunión, el primer viernes de cada mes lo tenemos, una vigilia de 9 a 12 de la noche. Y oramos
buscamos al Señor, buscamos su rostro, oramos por los hermanos. Hermanos, que el Señor nos encuentre así, esperándolo a Él. A Él. Que cómo era Jesús, que si tenía este rasgo, que tenía el otro, que si tenía la nariz así, que si tenía los ojos así, que si el pelo era negro, que si el pelo era rubio. Hermano, yo espero que venga en nube de gloria y cuando lo veamos, vamos a quedar más enamorados de Él. Estamos enamorados, pero cuando lo veamos, Señor, gracias por ayudarme, Señor, gracias por ayudarme, gracias por sostenerme, No sé cómo será, pero por ahí el Señor se tarda unos años más. No le vemos, algunos de nosotros no le vemos. Algunos partirán, otros estarán. Pero hagamos de cuenta que el Señor viene esta semana. Y si el Señor viene esta semana, ¿estás listo? ¿Estás lista? No, pero pastor, espere que yo hice inversiones en la criptomoneda y ahora el Bitcoin me está subiendo. No está mal, mire, cada uno haga de su vida, haga de sus inversiones lo que quiera. Yo me ocupo del área espiritual suya y trato de que su lámpara tenga aceite. Después haga como quiera. No me voy a meter en su economía, no me voy a meter en su vida, no me voy a meter en su familia, no me voy a meter en su casa. Lo que voy a tratar es que su lámpara tenga aceite. Aceite. Que uno pueda hacer así. Como aquella viuda, ¿se acuerdan? Que estaba por perder los hijos y cayó el profeta y le dijo, estoy desesperada, me van a llevar mis 2 hijos, mi marido era profeta, era un siervo de Dios, murió, quedó endeudado, voy a perder a mis hijos, me los van a llevar como esclavos. Y el profeta le dijo, dime, ¿qué tienes en tu casa? Solo tengo una vasija chiquitita de aceite, debe haber sido así. Conseguí vasijas, no pocas, y lo tomó en serio, porque perdía a los hijos. Consiguió vasijas, le dijo, tenés, Johnny, dame vasija, Macarena, Gladys, dame vasijas, Mabel, dame vasijas. Ninguno más tenía vasijas, todo lleno de vasijas. Ahora comenzá a vertir vos, le dijo. No fue el profeta el que tomó la vasija y empezó, no. Empezó a llenar vasijas y ella tomó su vasija pequeña y comenzó. Llenó todas. Y cuando llenó la última, cesó el aceite. ¿Sabe, mi querido hermano? No nos cansemos de buscar al Señor. No nos cansemos de clamar a Él. No nos cansemos de pedirle más. Yo siempre les cuento, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hace muchos años. Cuando estoy en mi casa me encanta hablar en lenguas, me encanta. Acá me pongo a hablar en lenguas. Pero ¿sabe? No es todo. Si alguno dice, no, ¿qué es todo? No, el Señor tiene más, no son las lenguas nada más. El Señor tiene más. Hay hermanos que no hablan en lenguas y ¿saben por qué no hablan en lenguas? No porque no hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque son tímidos, porque están tan trabados que no pueden. Pero el Espíritu Santo igual, si no te hagas problema, no hablas en lenguas, pero yo te voy a usar igual. ¿Y cómo los usa? Porque es más sencillo. Es más sencillo. ¿Quiere más del Señor? ¿Quiere de verdad? Hay una canción que decía, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de